Así pues, de esta forma terminó la guerra vándala. Sin embargo, la envidia, como suele suceder en medio de una situación de gran prosperidad, estaba ya creciendo contra Belisario, aun cuando él no proporcionaba pretexto alguno para que aquella se produjese. En efecto, algunos de sus oficiales lo calumniaron ante el emperador, acusándolo sin ningún fundamento de que estaba interesado en establecer un reino para sí mismo. No obstante, el emperador no desveló públicamente estas acusaciones, ya sea porque no hizo caso de la calumnia, ya sea incluso porque lo consideró preferible. Sin embargo, envió a Salomón y le dio a Belisario la oportunidad de elegir cuál de las dos opciones era de su agrado: o venir a Bizancio con Gélimer y los vándalos, o bien permanecer allí y despachar a aquellos. Y Belisario, pues no se le ocultaba que sus oficiales le estaban acusando de querer instalarse en el poder supremo, estaba ansioso por llegar a Bizancio para poder librarse de la acusación y vengarse de sus calumniadores. Procopio, guerra vándala. Buenas tardes a todos, un placer que estéis de nuevo con nosotros. Seguimos con la saga de Belisario, el último romano, el hombre que hacía sombra a Julio César y tantos otros generales de la antigüedad, aunque su fama es inmerecidamente menor. Tenemos de nuevo al clásico ya de estos días, que es Sergio Alejo, escritor, divulgador, historiador. Realmente es un lujo que esté con nosotros. Ya veis que lo hace todo fácil, es súper ameno, lo explica muy bien, te sumerges en el mundo antiguo. Así que, si os parece bien, vamos a continuar en la tercera entrega de Belisario. Justo cuando ha sometido al reino vándalo, lo ha unido al imperio bizantino, mejor dicho, imperio romano oriental. Y vamos a continuar con las aventuras, en este caso en Italia, en la gran campaña que suponía para Belisario reconquistar la tierra de sus ancestros. Recordemos que Belisario, aunque nació y era originario de Tracia, Belisario tenía orígenes latinos de la parte occidental y, que yo sepa, Sergio lo confirmará, no tenía ningún tipo de contacto previo con la península italiana, así que realmente para él sería un momento increíble emprender esta campaña, ¿no? Sería como el broche de oro a las grandes gestas de Asia, Persia y África. Así que sin más dilación, si queréis, vamos con nuestro amigo Sergio. Hombre, Hola, ¿qué tal? Sergio, ¿Cómo estás? ¿Cómo encantado de estás hoy? tenerte de nuevo aquí en la Gloria de Roma. Un segundo que enfoco mejor, que cuando se duplica esto se me empequeñece la cara. Ahí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Bueno, podría estar mejor, la verdad, que estoy un poquito así renqueante, ¿no? Estoy un poquito adolorido porque he Lo sé, pasado he olvidado unos decirlo, días que jodidos. recluido en el Castre Iberna, ¿no? Sí, Recluido, reponiéndote de las heridas. sí, hombre, la campaña en África ha sido dura y seguir a Belisario, pues oye, a Belisario nos mete por unos caminos y unos embrollos que son complejos y es normal que haya algún daño colateral y alguna lesión de guerra, ¿no? Entonces tengo las cervicales un poco jodidas, he estado con medicación, pero bueno, nada que un buen reposo en el valetudinarium pues no lo arregle, ¿no? Entonces, si Belisario nos manda otra orden o Justiniano nos dice que tenemos que continuar con la Renovatio Imperii, pues ¿quiénes somos nosotros, humildes servidores, para negarnos a eso, ¿no? Imposible, imposible. Hay que montar a caballo con los bucedarios y al frente. Así que nada, bueno, he resumido muy rápidamente lo que hablamos últimamente, que era que Belisario pues ya tuvo en auge, ¿no? Ya en Persia y luego fue a África, conquistó el reino vándalo fulgurantemente, increíble, con lo que le costó a Occidente, seguramente le supuso la caída no recuperar esta provincia. Belisario con unos pocos hombres lo consiguió, lo vimos el último día que hablamos aquí en directo. Así que nos encontramos en un momento súper interesante de la historia. Estamos en el medievo, pero ya para mí todavía es el último coletazo de la Edad Antigua, la última épica romana antigua. Y si te parece, pues vamos a por Italia.
¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver hasta dónde conseguimos llegar, ¿no? Porque el margen de tiempo es el que tenemos y intentaremos explicar un poco escuetamente esta campaña, porque es una campaña muy larga, es una campaña que tendrá varias fases. Como ya veréis, la conquista de Italia no es una conquista sencilla. No son 6 meses como ocurrió con el reino vándalo, que fue casi una guerra relámpago. Los vándalos no tuvieron casi tiempo de reaccionar e Italia pues supondrá un escollo mucho más complicado para las tropas romanas y sobre todo para podríamos decir, este sueño de Justiniano, ¿no? Porque no deja de ser un sueño en el que implica a todo el imperio, pero realmente es quizá, yo no quiero llamarle capricho porque tampoco lo veo como un capricho, sino que realmente es un sueño y es un intento para recuperar la gloria pasada y todo ese esfuerzo pues se merece un reconocimiento, ¿no? Quizás agotó, y hablaremos, ¿no? Cuando lleguemos al final y hablemos un poco de las conclusiones, agotó todos los recursos habidos y por haber, también tuvo la mala fortuna que se produjo la gran plaga en mitad de esta renovativa imperi y eso pues dio al traste con sus planes o los ralentizó o le quitó pues ciertos recursos que le hubiesen venido muy bien, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco mención al texto que has leído tú de Procopio, me hacía muy interesante empezar con este texto pues porque recoge un poquito la voluntad o la visión que tienen en este momento pues ciertos sectores de la corte imperial en Constantinopla sobre el éxito de Justiniano, ¿no? Ya dijimos que ser exitoso y vivir en la cumbre y mantenerse es difícil, ¿vale? Normalmente la subida o la llegada hasta la cima es sencilla, lo que es difícil es mantenerse en ella, ¿no? Y esto es un poco pues contra lo que tuvo que lidiar, en este caso Belisario, pero contra lo que tuvieron que lidiar pues grandes generales y grandes hombres a lo largo de la historia antigua y de la historia en general, ¿no? Belisario demostró en Persia ser un hombre muy capaz, ser un militar muy brillante, ser un gran estratega y al hacer o al conseguir este logro en África, en tan solo 6 meses, con dos batallas brillantes, ¿no? Como ya definimos un poquito la de Andequinum y la de Tricamirum. Fueron 2 batallas, 2 éxitos, someter un reino tan grande como el reino vándalo, un reino con tanta tradición, del cual ya que sepas que te recuerdo que tenemos deberes con Genserico y con la batalla del Cabo de Bon, que la dejaremos para más adelante cuando acabemos. Todo llegará, pero llegará. Correcto, entonces someter un reino como el reino vándalo pues era una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, pues eso, si estoy un poco disperso es porque estoy con un poco de medicación, que tengo algún de esto. Entonces, si ves no se nota. Que a lo mejor me despisto un poquito o algo, tú me reconduces, que para eso tienes el control. Tú si ves que me voy un poco, pues... No creo que sea el caso, pero si llega a darse, intentaremos coger las riendas de la división de bucelarios. Sí, sí, divago demasiado porque a veces las cosas, ¿no? Ya sabes que las cosas pues enturbian un poco la claridad mental, ¿no? Pero bueno, intentaremos... A mí hay una cosa, Sergio, que me encanta y es la idea de los últimos triunfos, los desfiles de los grandes soldados, ¿no? Y yo no sé si tengo muy claro que hizo un desfile Belisario cuando somete al reino vándalo. Tiene que hacer un triunfo, entiendo, ¿no? Tiene que desfilar con sus tropas engalanadas frente al emperador. ¿Esto llegó a ocurrir o cómo fue? Sí, claro, se le plantean 2 escenarios, ¿no? Cuando le llega esa misiva de Justiniano, se le plantean 2 escenarios, ¿no? Es decir, se han vertido unos rumores sobre mí, yo lo sé porque ha llegado a mis oídos, son incluso... O se sobreentiende que hay oficiales de su propio Estado Mayor, lo cual aún implica un cierto grado de desconfianza mayor, porque gente que te conoce, gente que sabe cómo eres, gente que sabe que nadie te ha regalado nada y que has conseguido todos tus éxitos en base pues, a tus habilidades y a tus capacidades y a tu anticipación, a tu geoestrategia, ¿no? A un montón de virtudes, esos son los primeros que cuestionan sobre si tú lo que has hecho es más o menos adecuado. Entonces, que duden de ti ya tus propios hombres o tus propios oficiales ya deja mucho que desear. Entonces, tú planteate que fueras Belisario, ¿no? O se lo planteamos a los videoyentes, ¿no? Que fuerais Belisario y que os enteráis pues que están llegando estos rumores conforme vosotros queréis quedar la corona del reino de África, ¿no? Que dices, oye, a ver, con todo lo que yo he dado por el imperio, con todo lo que he hecho yo por Justiniano, que he venido aquí con 15.000 hombres en una situación un poco, podríamos decir, complicada, adversa, que he conseguido este éxito en base a esfuerzo, a jugadas arriesgadas en según qué casos, ¿no? Y que encima se me ponga en tela de juicio, ¿no?
Evidentemente, la relación entre Justiniano y Belisario no la conocemos al 100%, ¿no? Sabemos que eran amigos, ya lo dijimos en su momento, ¿no? Pero no sabemos hasta qué punto, ¿no? Esa parte, pues las crónicas no la recogen, entonces no podemos saber qué grado de confianza podía tener Belisario, porque otra cosa es que yo sepa que yo soy Belisario y tú eres Justiniano y yo tengo una confianza plena en ti y tú tienes una confianza plena en mí, y por mucho que digan o dejen de decir, pues oye, yo me mantengo un poco más cómodo, pues porque tengo una zona de confort, porque sé que tú vas a confiar siempre en todo lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, se me plantean estos dos escenarios. O me quedo en África, en cualquier caso, si me quedo en África, estoy dando a entender que mi deseo o mi voluntad puede ser o puede ir más rumbo a lo que se ha dicho de mí, a esos rumores, o vuelvo a Constantinopla, me llevo a Gelimer y a las riquezas del reino vándalo y lo depongo a tus pies como emperador, ¿no? Entonces, evidentemente, la solución es muy sencilla, ¿no? Un tipo inteligente habría hecho lo que hizo Belisario, que fue plantarse, coger sus barcos, dejar a un gobernador allí, como fue Salomón, dejar a Salomón allí como Magister Militum per Africae, por ejemplo, que ya era provincia romana. Pero también es verdad que en estos primeros meses pues, él tiene un trabajo arduo, porque hay que reestructurar toda la administración provincial romana, ¿vale? Porque, si recuerdas, pues estamos en un momento donde ha habido un dominio vándalo, ¿no? Las estructuras económicas, tributarias, militares, políticas de un reino como el vándalo no es asemejable a las estructuras romanas. Entonces, hay un trabajo de atrás, ¿no? No solo es conquistar la provincia y allí se acaba todo, ¿no? Sino que hay que volver a hacer todo el tema de la redistribución territorial, de las instituciones, de los cargos políticos, de los gobernadores. Porque, Sergio, perdona que interrumpa, a diferencia a lo mejor de otras provincias como sería Hispania, en África, Cartago, los vándalos sí que dominaron y gobernaron un poquito a su voluntad, así como en Hispania a lo mejor aprovecharon la administración precedente porque no fue un trauma directo de conquista, sino que fueron federados y se fueron integrando. Quizás en África era otro mundo diferente, no era un reino germánico y con menos población nativa que a lo mejor en Hispania. No, Podría ser esto, ¿no? había mucha población romana, el sustrato romano era permanente, no hay ningún problema. Lo único que, claro, que como no han llegado hasta nosotros ninguna fuente que explique sobre cómo gobernaban o cómo se gobernaban o autogobernaban o cómo administraban la región o la provincia los vándalos, pues no sabemos qué situación se encontraron. Lo que sí que me evidencia a mí o me da algún dato es el hecho de que Belisario se hubiese tenido que quedar allí para administrar y para regenerar todo lo que serían las estructuras internas de la administración provincial, que aparte de la administración provincial, pues no perdamos de vista eso, ¿no? Que hay un ente principal, un ente central que es Constantinopla, y desde Constantinopla se controlan todas las provincias. O sea que, quieras que no, si hubiese algún remanente de administración romana, ese remanente vendría de las antiguas estructuras del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? No del de Oriente. En este caso, los vándalos cuando llegan y conquistan África es una provincia del Imperio Romano de Occidente. Entonces, la población esa que hay, esa población romana, pues es una población de origen más, podríamos decir, occidental. Quizá las estructuras entre el Imperio Romano de Occidente y de Oriente ya eran un poco diferentes. Entonces, lo que se trata es de, podríamos decir, de reformular todas las instituciones y adaptarlas un poco al sistema que tenía Constantinopla para funcionar. No sé si me he explicado un poco, ¿no? Perfectamente. Entonces, hay un trabajo oculto que hay que hacer y que no es tan agradable ni tan rápido como una conquista militar, ¿no? Entonces, hay que hacer un reparto de tierras, hay que hacer una reasignación, etcétera, etcétera. Entonces, Belisario yo entiendo que se va a Constantinopla pues porque tiene una causa de fuerza mayor, que es ser reclamado y, podríamos decir, demostrarle a esas bocas que han hablado mal de él, pues que están equivocadas, ¿no? Y eso es lo que hace él. Coge a Gelimer, coge el tesoro, los sube a todos en un barco y dice, bueno, pues dejo esto en manos de Salomón, que Salomón lo administre en nombre del emperador y yo voy a rendir cuentas allí pues para que quede claro cuáles son mis intenciones, que no son ni mucho menos quedarme la corona de África, ¿no? Porque a lo largo de la historia pues, de Belisario pues ya veremos que tendrá varias ofertas y varias tentaciones. Me parece que ayer cuando nos reunimos lo hablábamos, ¿no? Decíamos, hostia, como un tipo como Belisario que tenía, podríamos decir, la afinidad de las tropas, la lealtad,
jamás le disputó el trono o la corona a Justiniano, ¿no? Porque siempre es sabido que a lo largo de la historia de Roma, del Imperio Oriental, del Occidental, del Principado, de todo, siempre ha habido usurpadores, ¿no? En el Rin, en el Danubio, en Oriente, en la Galia, en Britania, siempre han salido candidatos que se han opuesto al poder central y lo han disputado y se han convertido en usurpadores, ¿no? Entonces, ¿cómo que Belisario no lo hizo? Pues mira, oportunidades las tuvo. Lo que pasa que hay algo que no conocemos sobre la relación interpersonal que yo creo y deduje, por todo lo que he podido estudiar e investigar sobre él, que quizá Justiniano y Belisario se necesitaban el uno al otro, ¿no? Y tanto uno cumplía las carencias que el otro tenía, porque Belisario podría ser un magnífico general, pero a lo mejor no estaba preparado ni tenía las capacidades suficientes para gobernar un imperio tan grande. En cambio... O las ganas de meterse en un fregado de estos, ¿no? Correcto, claro. Correcto. Un homo militaris, un hombre que está dedicado exclusivamente a la guerra y que tiene unas virtudes que son en el campo militar, quizá el campo político tampoco sea su principal predilección, por falta de conocimientos o por falta de ganas, como dices, ¿no? Y Justiniano al revés, ¿no? Un hombre que no tiene un carisma militar, que no tiene un éxito, ni una gloria, ni unas habilidades para dirigir ejércitos, ¿no? Quizá delegar en otros para que hagan lo que cubran tus carencias, pues oye, no es de tontos, sino al contrario, es de todo de inteligentes, ¿no? Quizá entre los dos, pues supieron cubrirse y tanto el uno necesitaba al otro como Belisario necesitaba también a Justiniano para según qué cosas, ¿no? Entonces, quizá ha ido aquí un juego, ¿no? Un juego de cara a la galería, entre ellos van tensando la cuerda y así a la vez cada uno va detectando quiénes son los que están en contra de ellos. También puede haber aquí un juego a dos bandas, ¿no? Es decir, nosotros nos dejamos insultar, nos dejamos menospreciar, dejamos que esos rumores aparezcan porque de esa manera pues nos enteraremos quiénes son los que están cuestionando nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, podía ser eso, ¿no? Ayer lo estuvimos debatiendo, ¿no? Y quizá Belisario no quiso ni tuvo intención porque ya le iba bien ser el Magister Militum y no necesitaba tener un trono, ¿no? A ver, las ambiciones de los hombres no se miden por cuanto más puedas abarcar, sino simplemente pues con cubrir tus necesidades. Y a lo mejor las necesidades de Belisario simplemente se cubrían con ser quien era, ¿no? El Magister Militum per Oriente. Yo creo que es más que suficiente, ¿no? Y Justiniano ya le iba bien tener a alguien que hiciera la guerra por él, ¿no? Y que aparte pues te matara a 30.000 personas en el hipódromo llegado el caso. Así que el Belisario... cuando le llama a Justiniano, coge el barco y se va a la capital. Y antes de ir a Italia, tiene que departir con el emperador y defenderse en la corte, cosa que tampoco es fácil. Una corte históricamente delicada, ¿no? Como la oriental. Un nido de víboras, podríamos llamarlo, ¿no? Porque aquello entre unos y otros, pues yo imagino que le calentarían la oreja también bastante a Justiniano, que sí que parece que tenía las cosas muy claras, que él comprendió perfectamente, que yo entiendo y quiero entender que Belisario no tuvo que dar ninguna explicación, ¿vale? Simplemente con su acto de presencia, entregándole a Gelímer, entregándole a los nobles vándalos, entregándole el tesoro de los vándalos, que por cierto era bastante rico y bastante abundante y fue muy bien para las arcas del Estado, pues oye, fue una demostración más que clara y sirvió para callar bocas. Y es más, es que incluso llegado el momento, fue Justiniano quien le dio algo que no se le había dado a nadie en siglos. Podríamos decir, bueno, a lo mejor no siglos, ¿no? Pero en muchas décadas y en los últimos tiempos, que era conceder un triunfo. O sea que eso ya era una declaración de intenciones por parte de Justiniano también. Que te den un triunfo, pues quiere decir mira, que hay un comentario que dice que ya Belisario, los godos le ofrecieron ser emperador. Claro, posteriormente, durante la campaña de Italia, de la que hablaremos hoy, tuvo también otra oferta de convertirse en rey de Italia e incluso podía convertirse, podríamos llamarlo, en emperador de Occidente y disputar, e incluso y así, como ya hablaremos, ya veremos que si nos da tiempo a llegar, porque al paso que vamos no vamos a llegar, ya te digo yo, estamos todavía... esto es imposible. Me lías, yo me despisto, sabes que me voy, pero bueno, pienso que son matices que son importantes que destaquemos, ¿no? Porque es importante conocer también a las personas que hay detrás de las personalidades, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos con los personajes y con las grandes gestas, pero detrás de todas esas personas había sentimientos, emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Belisario se convertirá, pues para mí es un personaje más claro de los claroscuros que se le han intentado atribuir, tanto a él como a Justiniano, ¿no? A lo mejor las cosas son más sencillas de lo que nosotros nos complicamos, pero
las fuentes son las fuentes. Las fuentes escriben siempre a conveniencia, ¿no? Y evidentemente no nos las podemos tomar al detalle ni al pie de la letra, ¿no? Sería de muy ingenuos creernos todo lo que nos dice Procopio, o todo lo que nos dice Jordanes, o todo lo que nos dice Tito Livio, ¿no? A ver, no, las cosas no sucedieron así, sí o sí, porque las escriba Tito Livio. Tito Livio a lo mejor le puso mucha fantasía, pues como le puede poner las fuentes actuales a lo que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? Realmente no nos tenemos que creer todo lo que nos cuentan los medios de comunicación, cuando sabemos que los medios de comunicación pues también en ocasiones también manipulan, ¿no? Entonces imagínate claro. las fuentes antiguas lo que podían llegar a manipular. Una verdad enfocada a interés del poder, ¿no? Con lo cual tienes unos hechos, pero realmente lo que hay detrás, el matiz ahí es un poco interpretable, ¿no? También, pero bueno. Claro. Pero lo que es un hecho es que Belisario tiene unas tropas de élite, pocos pero muy buenos, y cuando deja Bizancio, Constantinopla todavía, o Bizancio todavía, ¿en qué momento cambia el nombre? Constantinópolis. Sí, ¿no? Bizancio, sí, en tiempo de Constantino, el emperador Constantino I el Grande, pues la rebautiza como Constantinópolis, o sea, la ciudad de Constantino, y de ahí deriva Constantinopla, ¿no? Sí. Pues en ese momento se embarca directamente hacia Italia, os pasa por Cartago a ver qué se cuenta Salomón, o cómo va el episodio. Bueno, después de celebrar su triunfo, que ya te digo que el triunfo es un poco una vertiente derivada de quizá esa Renovatio Imperii, ¿no? De esos ideales de Justiniano de recuperar los tiempos pasados, y eso pues el triunfo quizás es una seña más, un símbolo más de lo que busca, ¿no? Justiniano, de recuperar esos valores perdidos. Perdidos no, podríamos decir olvidados, ¿no? Esas tradiciones más clásicas de la Roma, más primigenia, o de la Roma alto imperial, de la Roma más gloriosa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los triunfos distan de ser como eran antiguamente. Recuerdas que antes los triunfos en tiempos de la República los hacían los generales, los hacían subidos en sus carros con los esclavos, que le ponían una corona de laurel encima de la cabeza, mientras le decían en la oreja, pues que al oído le decían: recuerda que eres mortal, ¿vale? No te vengas arriba, no te creas que eres un dios. Ahí está la imagen del hipódromo, esa imagen que tenemos ahí de fondo, que es el hipódromo de Constantinopla y el gran palacio real atrás, que es el acceso directo que teníamos cuando explicamos los disturbios de la Nika, ¿no? Para que veáis, os recordéis los cercanos que estaban ambos edificios, ¿no? Sí que sabemos que el desfile, en este caso el triunfo, en tiempos del Alto Imperio pues ya se empezó a otorgar a los emperadores, ¿no? O sea, ya no eran los generales victoriosos los que desfilaban, sino que eran los emperadores, porque claro, era evidentemente la figura más emblemática del imperio, era el emperador, y los triunfos los hacían ellos, ¿no? En cambio, pues si te fijas, en este momento se le concede a otro general, a un magister militum, o sea, que eso ya está diciendo que es un reconocimiento por parte de Justiniano, ¿no? Entonces Belisario hace un triunfo, pero hace un desfile a pie, ¿vale? No se utiliza el carro, sino que él va a pie y va pues tirando sus monedas como buen cónsul, porque también es decretado o es nombrado cónsul ese año. O sea, que imagínate, ¿no? Que son todo halagos, y podríamos decir que Belisario está en un momento de álgido pese a todas las críticas que ha recibido. Entonces, la Renovatio Imperii continúa, evidentemente, y el siguiente paso natural pues podría ser o bien irse a Hispania, o bien irse a la Galia, o bien irse a Britania, pero nada, Justiniano pues aprovecha un poco la tesitura del momento, ¿no? A ver, siempre hemos dicho, ¿no?, que las cosas no se hacen al azar, ¿no?, sino que se tiene que aprovechar los buenos momentos, las ocasiones, las oportunidades para entrar en liza, ¿no?, para buscarte tu casus belli particular y para meterte una excusa para meter las narices donde no te llaman. Y en este caso, pues, las narices las metieron en Italia, pues, porque Italia era el siguiente objetivo, ¿no? Tú imagínate lo que supondría después de este éxito conquistar Italia, la cuna de la civilización romana, volver a ocupar la antigua Roma, volver a hacer la urbs con mayúscula, porque le llamo la urbs con mayúscula porque es Roma, es la primigenia, el origen de todo. Si tú recuperas Roma para el Imperio Romano Oriente, ¿qué recuperas, Edu? ¿Qué es lo que recuperarías con ese? ¿Qué sería? ¿Qué supondría? Eso sería el sumum, ¿no? Sería la gloria máxima para un emperador oriental. Recuperar la unidad de un territorio perdido. Es como la madre patria, en el fondo, ¿no? Correcto, sería ir a los sentimentalmente es lo máximo que podías aspirar a tener.
Claro, entonces, con el éxito inicial, pues lo que hacen es, pues, se proyecta una campaña, ¿no? Evidentemente no se deja nada al azar, ¿no? Y desde la costa de Dalmacia, desde la parte oriental, pasando Tracia y subiendo por el norte, lo que sería la actual Yugoslavia, pues se planifican una serie de incursiones por parte de Constanciano y de Mundo, ¿vale? Mundo es, recordad, del general Mundo, que era el general Érulo, que lo ves muy bien aquí en el mapa. Tenéis un poquito las fases de conquista, los movimientos tácticos para, podríamos decir, preparar la campaña de invasión de Italia. Y bueno, en teoría tendría que ser un movimiento envolvente, ¿no? Es decir, envolvente porque se tendría que atacar por dos flancos. Por la parte del este, mientras Belisario lo que haría es entrar desde Sicilia, ¿vale? Desde el sur de Italia, desde la antigua provincia de Sicilia, que está en manos de los ostrogodos, igual que Italia, ¿vale? Pensad que Italia sufre una serie de reveses. Son los érulos inicialmente, los érulos de Odoacro, los que deponen a Rómulo Augustulo, recordadlo, en el año 476 después de Cristo, fatídico año para la historia de Roma, ¿no? El año de la caída del Imperio Romano del Occidente. Pero con el tiempo, pues estos érulos pues, serán depuestos por los ostrogodos, ¿no? Ostrogodos, una de las ramas godas, ¿no? Tenemos los visigodos por un lado que irán hacia Hispania, hacia la Galia, sur de la Galia, Hispania, y luego los ostrogodos, ¿no? Que podríamos decir que son todos de la misma raíz, pero son pues primos lejanos, ¿no? Entonces, los ostrogodos, en este año 534, los ostrogodos son los que tienen el control de Italia, ¿no? ¿Y qué hace Justiniano? Pues bueno, pues se mete un poco en política, ¿no? Porque la situación en el 534 en Italia es un poco confusa. Resulta que reina un niño, Atalarico, ¿vale? Un jovenzuelo, un muchachito, que quizá no fuera incluso, tuviera 16, 17 años, y es un rey pues que es menor de edad y que está, bueno, dirigido, regentado por su madre, ¿no? Amalasunta, ¿no? Amalasunta era la hija de Teodorico, ¿vale? Teodorico el Grande, un gran rey ostrogodo, que traicionó a Odoacro y se quedó con Italia, ¿eh? Pero bueno, Teodorico pues tenía buenas relaciones con el Imperio Romano de Oriente, Amalasunta también las tenía, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ella lo que quería es que su hijo, Atalarico, pues mantuviera estas buenas relaciones con Justiniano, ¿no? Porque le interesaba, ¿no? Tener un tratado podemos decir, de no agresión, y más viendo lo que estaba pasando en África, ¿no? Que dices, hostia, si está aquí Justiniano, se está creciendo, se está viniendo arriba, pues oye, hoy está en África, mañana está en Italia, o sea que hay que tener una cordialidad. Pero bueno, no todo el mundo pensaba igual. Y evidentemente pues la nobleza ostrogoda, pues muchos no veían la corte de Constantinopla, era de víboras, pues la corte de los ostrogodos, pues imagínate la de Rávena, cómo sería también, ¿no? Cada corte tenía sus historias, ¿no? Entonces, sí que es verdad que surge también un episodio crítico que provoca pues un poco que las cosas cambien, ¿no? Que el panorama político cambie. Y es que el muchachito Atalarico, en como una especie de banquete, en el 534, pues muere, ¿vale? Se ve que se excede, o no sé si es que se excede o lo exceden o lo exceden, correcto. Entonces, quizá esa política un poco, esa influencia por parte de su madre, que quería tener buenas relaciones con Justiniano y todo, pues no acaba de convencer a según qué nobles, y alguien pues busca que Atalarico borrarlo del mapa para borrar de luego a Amalasunta y colocar a alguien que sea más pro-ostrogodo y más antirromano, ¿no? Entonces, estas cosas suceden, ¿no? Evidentemente, eso, quieras que no, pues a Justiniano le va que vamos, que ni anillo al dedo, ¿no? Porque es su excusa perfecta cuando el muchacho muere y Amalasunta se ve obligada a contraer matrimonio con Teodato. Teodato es uno de estos nobles ostrogodos, que también era familiar de Teodorico. Cuenta que todo esto es bastante endogámico, pero bueno, estas cosas funcionaban así, ¿no? En la antigüedad y no tan en la antigüedad, también bastante más tiempos más modernos, también la endogamia es una cosa que se ha estilado bastante entre las familias reales, ¿no? Las casas reales de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que Teodato se casa con Amalasunta y lo primero que hace una vez llega al poder, tiene esa, podríamos decir, esa
legitimidad, lo que hace es encerrar a Malasunta y dejarla que, pues, en una celda que se pudra, ¿no? Literalmente, ¿no? Que deja que se muera de hambre, o la asesinan o lo que sea, ¿no? La cuestión es que Justiniano pues ve allí pues su punta de lanza. Casus belli. Eso es. Casus belli, ¿no? Correcto. Aprovecha ese momento y es cuando inician todas las operaciones. Las operaciones que vienen desde la parte del Ilírico, ¿vale? Con Mundo y Constanciano y etcétera, etcétera. Y por el sur, pues desde Sicilia, pues empiezan las operaciones, una operación, podríamos decir, anfibia, ¿no? Que en principio sabemos que Justiniano le dice a Belisario, tú haz como que vas para Cartago y luego a última hora, ¡pam!, vas y te desvías y desembarcas en Sicilia, ¿no? Como si no se notara mucho, ¿no? Aunque se nota bastante, ¿no? A ver, las tropas que le da Belisario, pues como siempre, son tropas bastante poco numerosas. No sé si llegó a los 9.000, 10.000 efectivos, ¿no? O sea, una fuerza de invasión, si con 15.000 te costó 6 meses conseguir el control de África, a lo mejor Justiniano se pensaba que dándole 10.000 le conquistaría Italia en 3 meses. Cosa muy difícil, ¿no? Muy complicada, ¿no? Aparte que el reino ostrogodo era muy grande y que por encima, por el norte, estaban los francos, ¿vale? Los francos, recordad que los francos no se metieron en la guerra directamente, pero sí que Justiniano buscó que se mantuvieran un poquito al margen mediante pagos, ¿no? O sea, lo de siempre, ¿no? Pagar un poquito para que la gente no se meta. Entonces los ostrogodos pues se vieron un poco rodeados. Lo que hicieron los ostrogodos fue, en primera instancia, atacar a esos ejércitos del Ilírico, ¿vale? Mataron a Constanciano, que era el hijo de Mundo, ¿vale? En una batalla. Mundo replicó, venció a los ostrogodos, pero también acabó pereciendo en esa batalla. O sea que, imaginaros, hemos perdido con muy... Mira, tenemos aquí un dato que nos dice en Roma para los romanos, 7.500 hombres desembarcó en Sicilia. Sí, pues más o menos. Entre contingentes de... Parece que eran 5.000 de tropas, más 2.000 de aliados, más algunos foederati, pues sí, más o menos, cuenta, 7.500, 8.000 hombres. No calculo que llevase muchos más, ¿vale? Lo que sí que, claro, que se contaba con esas tropas del Ilírico que tenían que aumentar el número de efectivos pues, para que la conquista fuera total, atacar en pinza, ¿no? Pero bueno, las cosas o las operaciones en el Ilírico no fueron tan bien como en teoría debían haber ido, ¿no? La cuestión es que, con lo opuesto, se encontró Belisario, pues que estaba en Sicilia y empezó pues a moverse, ¿no? Evidentemente, pues las operaciones empiezan, me parece que es a finales del... Espera, que lo detallo. Sí, a finales, mediados del 534, 535, pues nos encontramos ya que las tropas de Belisario pues ya están empezando a someter la isla de Sicilia, ¿vale? Y la someten con relativa facilidad porque ya te he dicho antes que la población, el sustrato de población romana todavía es muy elevado, ¿no? Los ostrogodos son numerosos, pero realmente hay mucha población prerromana, muchas ciudades, prerromana, que era romana, de pro y que se mantenía, pues, como decimos, ¿no? Pues dirigidos, liderados, pues por unas élites, ¿no? Unos bárbaros pues que les decían lo que tenían que hacer y lo que no. La cuestión es que en el 535 va avanzando, va conquistando ciudades y muchas de ellas se le rinden, ¿no? Se le rinden y se pasan a su bando. Ven a Roma pues como o la Roma de Oriente como una libertadora, como pasó en África con muchas de las ciudades que vieron a los romanos de Oriente como sus libertadores de ese yugo, de esa opresión germánica. Y bueno, y poco a poco pues va consiguiendo hasta llegar a Panormo, ¿no? La ciudad de Panormo supone un ardid, supone un obstáculo en el avance de Belisario por Sicilia. Y esos 7.500 hombres que quizá tenía al inicio pues van incrementando pues con estas nuevas levas que se van obteniendo en las ciudades sicilianas, ¿no? Panormo pues se tiene que emplear a fondo, tiene que idear una estrategia. Panormo es una ciudad bastante grande, con murallas ostentosas, y lo que idea Belisario es algo que desde mi punto de vista es algo magistral, ¿no? Que lo que tiene es que eleva o pone unas plataformas elevadas en sus propias naves de guerra, en sus dromón, ¿vale? Los dromón son los barcos de guerra bizantinos o de época
de este momento. Digo bizantinos, no me gusta llamar bizantinos, pero es para que nos entendamos. Yo siempre quiero que sean, o prefiero que se llamen los romanos de Oriente, ¿no? Pues estos dromón, o estos dromoi en griego, son barcos que se utilizan para el asalto, ¿no? Pero lo que hace es elevar o poner plataformas de arqueros en posiciones elevadas de los barcos para superar las murallas de Panormo, y lo que eso le permite es pues atacar a los defensores pues con cierta ventaja, una posición elevada superior, la que tenían primero los arqueros de Panormo, los ostrogodos, pues él la supera pues elevando las plataformas incluso más, ¿no? Entonces, como veis, son movimientos que estratégicamente vuelven a demostrar que Belisario era un hombre pues con virtudes, ¿no? Con virtudes en el campo geoestratégico y militar, ¿no? Entonces Panormo acaba sucumbiendo y podríamos decir que al final de diciembre del año 535 pues lo que hace es entrar triunfante en Siracusa. O sea, Siracusa, la gran ciudad de Sicilia, ¿no? Podríamos decir que es una de las ciudades griegas más importantes, antiguas, fundada ya hace los albores de la colonización griega. Recordad, Siracusa fue una ciudad muy importante y Belisario pues entra en el 535, a finales del año 535, triunfante, ¿no? Entonces Sicilia podríamos decir que cae relativamente rápido y con esto pues uno parece o se puede llegar a pensar pues que la cosa pues iba por buen camino. Pero bueno, como siempre las cosas nunca pasan, las cosas nunca son sencillas, ¿no? Siempre te puedes encontrar algún contratiempo. Y en este caso, pues es lo que le sucede a Belisario y en general al imperio, ¿no? Al imperio romano de Oriente. Y es que cuando en marzo del 536 ya se está preparando para dar el salto a través de Rhegium, de la antigua Rhegium, ¿vale? En el estrecho de Calabria, no sé si lo tenemos aquí en el mapa, ¿sí? Lo están señalando. Sí, aquí ahora lo estoy marcando. Correcto. Con un zoom, ahí. Vale, aquí pues, está. Correcto, justamente en el estrecho se prepara para hacer el salto, pues reciben noticias del norte de África. Y es que la situación se ha complicado. Esa provincia que fue conquistada pues no hace ni 2 años, esa administración que se quedó en manos de Salomón, pues la situación se tuerce y se produce, pues en marzo del 536, estalla un motín, ¿vale? Un motín, pero un motín de las propias tropas romanas, ¿vale? O sea, de los ejércitos imperiales, ¿vale? Un inciso, perdona, Sergio, un inciso, que yo creo que es así. Nos pregunta I. Pedrosa si Palermo es la antigua ciudad de Panormus. Creo que sí, pero sí, ¿verdad? Sí, vale. Sí. Puedes proseguir, perdona, era una pregunta, una curiosidad. Vale. Ya va bien que de vez en cuando pues nuestros videoyentes nos vayan haciendo estas aclaraciones, o si vosotros tenéis el dato, para no ralentizar mucho la explicación, porque tenemos mucho que tratar, pues cualquier cosa que tengáis aquí, oye, pues ya abriremos algún día un turno de preguntas, si te parece. Me parece perfecto. Acabemos esto, más porque me sabe mal tener que ir a marchas forzadas porque hay preguntas muy interesantes que no nos da tiempo de responder, pero bueno, que me sabe mal no poder interactuar con los videoyentes porque no tenemos el tiempo que tenemos. O sea, tenemos 1 hora y esto pues no nos permite hacer algo más interactivo. Ayer lo comentamos un poquito, preparando un poquito el directo, y es verdad, y seguramente de cara a todo el mundo, el último día que hablemos de Belisario, si no ocupa todo el directo, abriremos turnos de preguntas y para interactuar un poquito con Sergio, contigo, para que puedan preguntarte cosas sobre Belisario, la campaña de Renovatio Imperi, si te parece bien. Es más, si quieres que cuando lo anunciemos, pues que los videoyentes te vayan formulando esas preguntas a lo largo de la semana. Perfecto. Me las haces llegar, las vamos preparando y así intentamos pues dar respuesta a todas las dudas que hayan podido surgir del relato, porque claro, detenernos en todos estos... Cada pregunta en sí ya podría dar para una charla, entonces tampoco quiero ralentizarlo demasiado, ¿no? Entonces, pues seguimos... Animo a la gente a que me envíe preguntas a mí o a ti, sí, como o quieran. Correo, sí, correcto, sí. Y a tu cuenta, a la mía, y preparamos las respuestas de cara a los siguientes directos. De aquí a 15 o 20, ¿no? Cuando acabemos. Pues vamos a un buen ritmo. Pero bueno, yo creo que es ameno y divertido, así que por mi parte, si te gusta venir a la gloria de Roma, encantado. Esto va a durar lo que tú quieras. Lo que les gusta a tus oyentes, es lo que tarden en no enviarle una carta a Justiniano para decirle que soy un traidor, ¿no? Bueno. Pues te enviaremos a Constantinópolis para que hables con el emperador. Ya volverás de nuevo.
Pues enviamos, Seguimos, si te parece, seguimos. a Belisario a África, porque realmente la situación estaba un poco compleja y el propio Salomón le pide un poco de ayuda porque realmente la situación se ha ido de madre, ¿no? Y es que podríamos decir que casi 8.000, se crea un ejército de 8.000 soldados amotinados. Soldados que no reciben sus pagas, soldados que no se les dan las tierras que se les habían prometido antes de la conquista del antiguo reino vándalo, ¿no? Entonces, evidentemente el malestar es plausible y ten en cuenta que quizás si Belisario hubiese tenido el tiempo para organizarlo todo, a lo mejor las cosas no hubiesen ocurrido así. Pero como tuvo que ir a Constantinopla a justificarse, pues no le dio tiempo a organizar la provincia como él hubiese querido, ¿no? Entonces, quizás estos son un poco las consecuencias de que este motín acabase estallando a la larga, ¿no? Porque la administración, o tal como lo planteó el sucesor de Belisario, pues quizá no fue la manera más ajustada, ¿no? Bueno, la cuestión es que Belisario llega a Cartago con poca gente, con pocas tropas, porque evidentemente tiene el frente abierto en Sicilia, tiene que mantener Sicilia y eso es complicado y se lleva pues lo justo y necesario, se va con lo opuesto, ¿no? Quizás se llevaría 100 o 200 buckelari, se va para el norte de África. Allí desembarca en Cartago, la ciudad de Cartago está sitiada por los propios amotinados, que están fuera. O sea, imagínate, ¿no? O sea, es una situación bastante compleja, ¿no? Es un varapalo bastante duro, ¿no? Entonces, lo que hace Belisario es reclutar gente en Cartago, ¿vale? Es lo que hace, es decir, chicos, ¿quién se apunta a esta aventura, ¿no? Entonces, los amotinados se dan cuenta de que están acampados en el exterior de Cartago y dicen, hostia, el que está dentro es Belisario, nuestro antiguo general, ¿no? Y este sí que es peligroso. Este si ha venido aquí Belisario es porque la cosa está muy jodida y porque lo tenemos complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los amotinados? Los amotinados se retiran. O sea, imagínate, solamente con la presencia de Belisario se consigue levantar un asedio de un ejército de 8.000 hombres que asediaba, o sea, romanos que están asediando a romanos. Pero que así es como una guerra civil, Tremendo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es Tremendo. una cosa complicada, ¿no? Y Belisario, ¿qué hace? En vez de decir, doy la cosa por zanjada, lo que hace es salir a la caza. Va por ellos, va detrás de ese ejército. O sea que realmente él quiere acabar porque sabe que no puede irse de África sin haber acabado o haber sofocado este motín, porque a la larga le puede producir o le puede provocar contratiempos, ¿no? Entonces, para no entretenernos demasiado, porque si no nos alargaríamos demasiado explicando esta campaña, les persigue, les vence, ¿vale? Les vence en calidad, en inferioridad numérica clara y parece que la situación se queda un poco calmada. ¿Qué pasa? Que cuando está la situación un poco controlada en África, le llegan noticias de que Sicilia se ha levantado en armas otra vez. Los ostrogodos han aprovechado, evidentemente, esa pasividad por parte de los romanos y han vuelto a hacerse fuertes en Sicilia. Entonces, ¿qué hace? Le dice a Salomón, chato, yo te he dejado la situación controlada, me controlas esto, que tenemos una causa mayor que es Sicilia e Italia, ¿eh? O sea que, no sé, pues tú mismo, yo ya te he sacado las castañas del fuego, a partir de ahora procuro hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces Salomón se queda con el fregado y Belisario se ve forzado a volver a Italia, a Sicilia en este caso, pues para sofocar ese relevantamiento, ¿no? Evidentemente lo hace bastante rápido y, bueno, sofoca esa resistencia y prepara lo que tenía preparado, que era saltar a la península mediante el estrecho, ¿no? por Rhegium. Lo que hace allí es rendir sin oposición también a la guarnición que custodia la ciudad, que en este caso era incluso estaba dirigida por el yerno de Teodato, o sea que imagínate, le ofrecen incluso un patriciado, le ofrecen convertirse en patricio romano, le dan todo lo que quiera y este pues les facilita el paso y les dice, venga, pasad a Italia que conmigo no va el cuento. O sea, imagínate, o sea, aquí se venden por un puñado de sólidos, o sea que tampoco es que sea todo muy caro, ¿no? En este mundo, pues en este momento tampoco todo tenía un precio demasiado elevado, ¿no? La cuestión es que él accede al sur. Lo que hace Teodato es enviar tropas al sur de Italia para, digamos, intentar contener el avance de los romanos, pero con la mala fortuna pues que esas tropas pues no plantan cara, sino que parece ser que se unen al ejército de Belisario. Belisario va engrandeciendo su contingente con las tropas romanas que va adquiriendo, con estas tropas desertoras del propio Teodato, y avanza hasta Neápolis, ¿vale? Hasta Nápoles.
O sea, imaginaos, todo el sur de Italia cae prácticamente rendido sin oposición. ¿Vale? O sea, imaginaos desde Rhegium hasta Neápolis, donde señala Edu con el lápiz, ¿no? O sea, chicos, es un avance glorioso, es un avance rápido, ¿vale? Y en Neápolis, pues, se encuentra pues otro bastión difícil de tomar, ¿no? Porque es una ciudad importante, una ciudad bien defendida y sobre todo con una guarnición ostrogoda que no va a rendirse, ¿vale? Que no está dispuesta a pasar por el tubo. ¿Qué pasa entonces? Pues que se inicia un asedio que se alarga demasiado en el tiempo y que incluso provoca que Belisario se plantee dejar Neápolis a sus espaldas y continuar hacia Roma, porque el objetivo es llegar a Roma lo antes posible, antes de que lleguen por lo menos los ostrogodos y la puedan defender, la puedan refortificar, ¿no? Entonces, hay un debate, hay un intento de buscar alguna alternativa, pero no surge efecto. Entonces Belisario se llega a plantear la posibilidad de lo antes posible poner en marcha el ejército e ir hacia Italia, a riesgo de que deje Neápolis en manos enemigas y que le pueda venir un ataque o un contraataque por la espalda. O sea que eso es también una maniobra difícil. Pero a veces lo que se tuerce, pues a veces también puede beneficiarte, ¿no? Y en esta ocasión, pues los dioses o Dios o no sé quién fuera, el monofisista, el dios arriano, el dios que sea, ¿no? Cualquiera. En este caso, pues todos se ponen de acuerdo y le hacen un favor a las tropas de Belisario y explican las fuentes, cosa que a lo mejor es más cierta o es menos cierta, es curioso, si más no, que un foederati estaba pues aliviándose allí en un acueducto, en un antiguo acueducto que había a las afueras de Neápolis y con la fortuna pues que vio una grieta en la pared del acueducto, ¿no? En el pilar del acueducto. El tío le dio por husmear y encontró pues que había un pasadizo oculto, bueno, todo lo que es el interior del acueducto, que acababa entrando dentro de la ciudad de Neápolis. O sea que, tate, ahí tienes. No Madre puedes mía. tomar Neápolis con un asedio, tómalos desde dentro de un acueducto. Entonces, Todo el ingenio también, ¿eh? correcto, hay que aprovechar todos los avatares de la fortuna, ¿no? Entonces lo que hizo Belisario fue reunir una fuerza de 400 soldados, aprovechó la oscuridad de la noche, preparó a su ejército para el asalto, oculto, evidentemente, para que los defensores no sospecharan. Esos 400 hombres se introdujeron por el acueducto, entraron dentro de la ciudad, asaltaron las puertas, se cargaron a los vigilantes y abrieron las puertas de la ciudad. Esto me recuerda mucho al caballo de Troya, ¿eh? Un poquito diferente, pero El el acueducto resultado... de Neápolis se llama esto. Exacto. Pero bueno, oye, pues Neápolis cayó y además cayó de una manera bastante contundente porque podríamos decir que dio rienda suelta Belisario a esa ira contenida que tenían sus hombres, a ese podemos decir, a ese aturdimiento que habían tenido durante varias semanas, que provocó el estancamiento del ejército, el avance, ¿no? Que lo frenó, que lo ralentizó y dio rienda suelta y quizá fue uno de los episodios un poquito más oscuros de esta conquista de Italia, ¿no? Donde no hubo clemencia, ya sabemos lo que pasa en las guerras, cuando se asedian, se toman ciudades, pues que acaban ocurriendo episodios de esta índole, ¿no? No es que sea justificable, ni mucho menos, ¿no? Pero son cosas que acaban ocurriendo, ¿no? Y han ocurrido a lo largo de la historia, lo han hecho todas las culturas, no solo los romanos, ¿no? No solo Belisario, sino que hay episodios oscuros que evidentemente, pues, en este caso, podrían ser cuestionables y podrían ser revisables. Pero bueno, esto es lo que sucede, esta es la historia. Como dicen algunos, ¿no? Así es la historia y así hay que contarla, ¿no? Porque lo que no vamos a hacer es quedarnos solo con lo más bonito y dejar pasar los episodios oscuros que también, o los negativos, que yo pienso que también tienen que quedar constancia y quedar reflejados, ¿no? Sería engañar un poquito la realidad, ¿no? Entonces, que los oyentes sepan que los romanos en Neápolis pues se tomaron su tiempo y fueron crueles, ¿vale?
Bueno, la cuestión es que ya me sale Vitigues, los nobles ostrogodos vieron en este abandono de Neápolis por parte de Teodato pues como una negligencia, ¿no? Y ya sabes lo que pasa cuando las cosas no van bien, pues que a rey muerto, rey puesto, ¿no? Y lo que hicieron fue a Teodato pegarle un patadón en el culo de esos guapos, ¿vale? Seguramente lo encerraron en alguna mazmorra junto a los restos de Amalasunta, ¿vale? La pusieron ahí al lado, lo dejaron pudrirse si no lo mataron y entronizaron a otro noble, en este caso Vitigues, ¿vale? Vitigues era otro noble, un poco más beligerante, más belicoso, quizá un poquito más radical en el aspecto de esta guerra contra los romanos y replantearon la estrategia. Lo que hizo Belisario fue decir, oye, aprovechando este momento de mal rollo y de vacío de poder, ¿no? Lo que vamos a hacer es, Neápolis ya está recuperada, pues ahora vamos a toda prisa hacia Roma. Y eso es lo que hicieron. El objetivo era llegar a Roma, ¿vale? Llegar a Roma pues sería una cosa complicada, ¿no? Y el 9 de diciembre del 536, para ir al grano, ¿vale? Porque se nos acaba el tiempo, a nosotros, a Belisario aún le queda mucho, el 9 de diciembre el ejército de Belisario llega a las puertas de Roma. También es verdad que le facilitan la entrada, ¿vale? En la población romana de la ciudad, evidentemente, tiene una guarnición ostrogoda bastante poderosa, pero los ostrogodos, pues dándose cuenta de que los refuerzos de Vitigues no llegan, que sus compañeros no llegan a defender la ciudad y que viene un ejército enorme, ¿vale?, a asediar Roma, pues ¿qué hacen? Ponen pies en polvorosa, ¿vale? Tenéis un plano de cómo era la Roma de ese momento, ¿no? Más o menos, aproximadamente, la extensión. Sobre todo, tenéis que tener en cuenta que en ese momento el perímetro defensivo de la ciudad de Roma son las murallas servianas, ¿vale? Las murallas aurelianas, ¿vale? Que se construyeron a finales o a mediados del siglo III después de Cristo, en tiempos del emperador Aureliano, ¿no? Del gran Restitutor Orbis, ¿vale? Del cual hablaríamos ya más adelante, pero es un personajazo también, ¿no? De todas maneras, cuando los romanos entran por la puerta sur el ejército romano entra por la puerta sur de Roma, los ostrogodos están saliendo por la norte, ¿vale? O sea que ponen pies en polvorosa y dicen, con la que nos está cayendo no nos envían refuerzos ni nada, que se queden en Roma los romanos, ya la recuperaremos más adelante, ¿vale? Se abren las puertas de par en par, Belisario y su ejército entran de una manera triunfal en la ciudad de Roma. Los propios romanos ven allí llegar a sus primos de Oriente o sus hermanos de Oriente, a sus parientes de Oriente, no sé qué grado parental tenían, pero sí que es verdad que tú imagínate que eras un romano de Roma en el 536, en diciembre del 536, y ves entrar los estandartes con las águilas, los dracos, el crismón, todos los estandartes y todos los emblemas de Roma, y los ves entrar. Oye, eso sería increíble. Los propios romanos de Oriente entrando en Roma, Belisario encabezando su ejército entrando en Roma. O sea, es... yo me imagino que... La piel de gallina. Uf. Y además, si lo piensas bien, mirando los años, habría gente que nació, que se crió como niño bajo los últimos emperadores de Occidente y llegan a la vejez y viene un romano de Oriente y te reconquista otra vez para las águilas de Roma o los dracos, otra vez Italia para los romanos. O sea, que tiene que ser esto lo que dice aquí, increíble, Roma para ¿no? los romanos. Dice, Roma para los romanos. Dice la frase, fuera los ostrogodos. Ostrogodos go home, ¿no? Exactamente. Exacto. ¿Roma de quién era? De los romanos, ¿no? De los romanos. Los romanos de Oriente vienen a recuperar el legado que les pertenecía, ¿no? Porque realmente, al fin y al cabo, no nos equivoquemos. Lo que está haciendo Justiniano es una renovatio, una recuperatio imperi, ¿vale? Entonces, nos dicen aquí, brutal, como las liberaciones de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, pues seguramente lo mismo, ¿no? Un asombroso, como tú dices, ¿no? Había incluso población que no sabía o no había visto esos estandartes y que había vivido siempre bajo el yugo de los ostrogodos. O lo veía normal, ¿no? Que fueran los ostrogodos los que controlasen Roma, cuando nada más lejos de la realidad. No hacía, ¿qué hacía? Pues 60 años que Roma había caído a manos de los bárbaros, ¿no? Pero es recuperar ese legado, ¿no? Entonces yo pienso que, llegados a este punto, yo creo que es un buen punto para dejarlo, ¿eh? Hemos conseguido llegar a las puertas de Roma, hemos conseguido entrar las legiones, las antiguas legiones, las nuevas, más modernas ya, las legiones de Oriente, las hemos metido dentro de Roma, tenemos a los ostrogodos pies en polvorosa,
pero las cosas no van a ser tan sencillas. Entonces, lo que se avecina a partir de ahora va a ser también complicado, ¿no? Hasta ahora podríamos decir que ha sido casi un paseo militar, con sus más y sus menos, pero en poquito tiempo, en año y medio, casi, sí, desde el 535, que empiezas en Sicilia, el 536, finales del 536, ya tienes los pies en Roma. O sea que, oye, ha merecido la pena, ¿no?, este viaje. A mí, pese a mis lesiones actuales, yo, mira, ya no me acuerdo del dolor que tengo después de poner los pies en Roma, ¿no? Quizá mañana, cuando me levante, la cosa me siente peor, ¿no? Pero los dolores... Los triunfos curan bastante bien las penas del cuerpo, ¿verdad? Correcto, seguramente. Pues oye, Sergio, espectacular. La verdad que he disfrutado mucho. Seguro que el respetable, como se decía por aquí antiguamente, el gran público pues también lo ha disfrutado un montón. Así que espero verte pronto. Según lo que hablamos ayer, es posible que de cara a Reyes, pasado el Día de Reyes, podamos ir organizando algo. Así que en 2 semanas y media, 3, puede que tengamos la cuarta parte, que sería un poco la lucha. Que me recupere de tales lesiones. Oye, pues un placer, muchas gracias. Espero que ya para la próxima, para Reyes, estar a tope y poder defender Roma como seguro que sí, porque se nos viene una encima bastante complicada, ¿eh? O sea que... Nos ponemos la cota de malla, cogemos el Gladius y a caballo, ¿eh? Y avanzamos también, si te parece, bueno, puedes comentar un poquito sobre ello, que en los próximos directos vamos a ir comentando un sorteo muy interesante que creo que va a ser de vuestro agrado. No sé si quieres avanzar alguna cosa al respecto o lo dejamos para más adelante. Sí, no, que sepan que de entre todos los que seguís los directos, pues oye, que yo me siento también en deuda con la página, con el canal La Gloria de Roma, y hemos acordado pues sortear los 2 primeros libros de la saga de Renovatio Imperi, Herederos de Roma y Águilas en África, y que los cedo amablemente pues para que entre en un sorteo entre todos los que nos estéis siguiendo. Pondremos alguna preguntilla de rigor para que haya algo de emoción, ¿no? Sí, de emoción, para ver si habéis estado atentos, ¿no? Pero que sí, que no os preocupéis, que aparte de todas las preguntas que podréis formular, que ya nos hemos comprometido, que tendréis Herederos de Roma y Águilas en África, pues sorteables en el canal. O sea que por cierto, que los que no puedan esperar, no os preocupéis, lo tenéis en mis historias, he publicado un enlace para poderlos adquirir. Vale mucho la pena, yo estoy empezando ya a meterme de lleno en estos libros, así que os animo a que los compréis. Y bueno, buenas fiestas a todos, ¿no? Feliz Navidad si no nos vemos. Felices Saturnalias para los que seáis paganos. Exacto. Y felices Navidades para los que seáis cristianos, monofisistas, arrianos, lo que sea. Un saludo a todos. Adiós, Sergio.